Hola, muy buenas, bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy seguimos con el estudio a través del libro de Juan, del Evangelio de Juan, y ya hemos titulado el grupo de estudios Ven y Ve. Entonces ya la importancia de venir y ver a Jesús y ver que hay evidencia que nos muestra que podemos experimentar, entonces ya que nos muestra que podemos creer en Él. Y que realmente tenemos que llegar a un punto que hay dos posibilidades: creer en Jesús o rechazar a Jesús. No se puede estar ahí en medio o diciendo soy ignorante, no sé nada. Ya nosotros sabemos y entonces tenemos que decidir qué haremos con lo que sabemos. Hoy estamos en el capítulo 18 y la semana pasada leímos, claro, el capítulo 17 y ya vimos la oración tan impresionante de Jesús. Y la verdad que Jesús oraba por sus discípulos y por los que creyeron en Él y los que iban a creer. Entonces ya incluso nosotros entramos ahí, que Jesús oraba por ti y por mí, si tú has creído en Él. Entonces, qué impresionante es eso, que Jesús en los últimos momentos de libertad, en los últimos momentos antes de ser arrestado y ya maltratado, crucificado, está pensando en ti y en mí, en los discípulos, en los otros que vendrían. Y hoy ya llegamos a la acción, lo que le pasa, lo que viene. Y como veremos hoy, no vamos a leer todo el capítulo, pero veremos una serie de contradicciones. Igual si sabes algo de este tiempo, entonces ya igual sabes que hay cosas, por ejemplo, que Judas traicionó a Jesús con un beso. Una contradicción. Porque claro, un beso ya es una muestra de amor o de amistad. O en el tiempo, en ese momento, era también un beso santo, Pablo decía. Pero Judas lo usó ya de otra forma. O incluso en otros evangelios, entonces hablan de que ya buscaban testigos para dar testimonio en contra de Jesús, para mostrar que había hecho algo mal. Y entonces ya buscaban gente que podían ponerse de acuerdo con mentira. Testigos mintiendo. Eso es otra contradicción. Entonces hay muchas que pasaban en este momento en la vida de Jesús. Pero bueno, los que acabo de decir no salen en el Evangelio de Juan. Pero Juan nos presenta otras cosas que también eran contradicciones de ese momento. Entonces yo te animo a venir conmigo y ver estos pasos en este tramo de la vida de Jesús aquí en la tierra. Entonces, estamos en el capítulo 18, el versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Entonces, después de ya la oración de Jesús orando por los demás, ya se van a este huerto conocido. Entonces, un lugar conocido por todos los discípulos, y entonces por eso ya un lugar que ellos se sentían seguros porque habían estado ahí con Jesús antes. Pero la contradicción aquí es que, claro, Judas también conoce el lugar.
y será el lugar donde Él va, de la traición. Entonces ya que que Judas va a entregar a Jesús en este mismo lugar conocido por los discípulos. Entonces están ahí. Y Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Está de noche y viene Judas no solo con un par de soldados o guardias o autoridades, viene con una compañía de soldados y alguaciles y hay gente con armas y con palos para arrestar al príncipe de paz. Otra vez es chocante, hay una contradicción impresionante aquí. Que la autoridad y el poder del mundo, los soldados y alguaciles y autoridades vienen para arrestar al príncipe de paz. Y vamos a ver lo que pasa en este momento de enfrentarse los dos sistemas de autoridad. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, Jesús sabía todo lo que le iba a pasar. Otra vez, no está pillado por sorpresa. Entonces, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Entonces, ¿ves lo que pasa aquí? Hay toda esta autoridad del mundo, hay estos soldados y alguaciles armados viniendo en contra del príncipe de paz, de este líder humilde. Y cuando Jesús dice: mira, yo soy quien buscas, yo soy. Entonces, todos ellos, armados con fuerza, con poder, con autoridad del mundo, se acaban ahí en la tierra por el poder celestial, por el poder de Jesús, por el poder de la palabra de Jesús. Es curioso porque a través de la historia la humanidad se ha puesto en contra de Dios. Pero ¿quién puede ir en contra de Dios? ¿Quién puede vencer a Dios? Y encima, como dicen Romanos, sí, Dios es por nosotros. ¿Quién contra? Porque solo con su palabra el poder de este mundo se echa atrás, se cae. Entonces, y el versículo 7, volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Es lo que él había dicho antes también. Entonces ya vemos que incluso en este momento, primero él sabe lo que le iba a pasar y
está pensando en los demás, en los discípulos, en lo que tiene que pasar, en el porqué, y pensando en la humanidad y lo que Él iba a sacrificar por nosotros. Entonces, el versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, le desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces, otra vez, vemos ya el poder humano, la reacción humana. Entonces Pedro ya quiere defender a él, que al hablar, toda la autoridad, los armados, todos los que venían con autoridad y fuerza y armas, se cayeron al suelo. Pero Pedro estaba ya dispuesto a defender a Jesús con una espada contra una multitud grande. Y corta la oreja de un siervo. Y Jesús dice: mira, guarda la espada. Yo tengo lo que debo hacer, lo que tengo que hacer. Tengo una tarea importante que aún no lo entiendes, pero tengo que cumplir. Y en otros evangelios hacen referencia y dice: mira, yo ahora mismo si quería, podía haber llamado a un ejército de ángeles. Pero yo tengo que cumplir. Y después dice en el 12, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. También es curioso, aquí el príncipe de paz, él que no ha levantado la mano, que no ha sacado una espada, que no ha hecho nada para atacar ni defender. Está llevado, atado. Porque el poder y autoridad del mundo tiene que mostrar que tiene este Jesús bajo su control. Pero sabemos y hemos visto que Jesús tiene la victoria. Jesús ha vencido al mundo. Que Jesús tiene la última palabra, pero va a cumplir con lo que tiene que hacer. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Eso también sale en el Evangelio de Juan. Entonces ya está llevado delante del sistema religioso de los judíos. Pero es curioso porque ya estamos hablando de un momento que ya está noche afuera. Entonces, esto era una cosa injusta según las leyes judías. No podían tener un juicio durante la noche. Es incluso la imagen de juzgar a una persona en la oscuridad. Esa imagen ya te cuenta todo. Entonces ya vemos la injusticia con el único justo. Otra contradicción.
Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos de los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Entonces aquí tenemos el que era seguidor de Jesús, estaba dispuesto a defender a Jesús delante de esta multitud armada, y aquí delante de la portera, de una mujer, una chica que estaba donde la puerta, ya tiene miedo y niega a Jesús. Niega a él que Pedro estaba dispuesto a poner su vida para protegerle. Pero ahora, por el miedo de la situación, niega a Jesús. Entonces está ahí con los siervos, con los alguaciles, entonces ya donde el fuego. El 19, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Curioso. Y Jesús va a responder. Pero el sumo sacerdote pregunta: ¿qué has estado enseñando? ¿Qué es lo que crees? Dime lo que enseñas. Y Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Entonces dice: mira, todo el mundo aquí sabe lo que yo he enseñado. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a uno de ellos para que se den testimonio de la verdad de lo que yo he dicho. En vez de buscar mentirosos para que se pongan de acuerdo con alguna mentira para poder acusarme, pregúntales lo que yo he enseñado. Porque nada he enseñado en lo oculto, en secreto. Y al decirlo, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? También otra contradicción, porque todo el mundo sabía. Todo el mundo que estaba ahí, todos los líderes, todos los que tenían autoridad, sabían que estaban buscando oportunidad a matar a Jesús. Pero responde como para decir que ha contestado mal, que ha faltado respeto, que no está haciendo lo correcto. Y Jesús le respondió: si yo he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Entonces Jesús responde bien, con verdad. Jesús sigue mostrando que Él es la verdad. Él es fiel, Él no miente. Y Anás entonces le envió atado a Caifás,
el sumo sacerdote. Entonces, bueno, básicamente dice, mira, fuera, yo no me meto aquí. Entonces ya, que él vea qué hacer. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Entonces ya la parte famosa de la historia, que Pedro negó 3 veces a Jesús. Negó de haber conocido a Jesús 3 veces. Decía que no soy seguidor suyo. No le conozco, no sé qué dices. Y realmente cada vez entonces su respuesta es más fuerte. Entonces al final llega a maldecir, y ya usa palabras ya con más colores, para decirlo así. Pero niega a Jesús. Y en todo este contexto, y vamos a leer un versículo más, pero en todo este contexto, el tema de las contradicciones es que hay 2 grupos. Bueno, hay una persona, Jesús, que entendía quién era y no cambia. Da igual qué está pasando, da igual lo que dicen, da igual lo que hacen, Él sigue siendo el mismo. Pero todos los demás olvidan de quiénes son y qué necesitan. Entonces ya vemos de los 2 lados, los que buscan a matar a Jesús, vemos y veremos que habían olvidado que eran los elegidos de Dios, los judíos, el pueblo elegido por Dios, que buscaban el Mesías. Y vale, de acuerdo, que habían olvidado o no reconocían a Jesús como Mesías, pero siendo llamados así por Dios, debían seguir la ley y las prácticas y lo que ellos enseñaban, debían ya ponerlo en práctica. Intentar ya juzgar a Jesús justamente. No hacer cosas así secretas o ocultas. O ir directamente en contra de lo que pone en la ley. Y después tenemos a Pedro. Los discípulos, los otros que ya se habían ido para esconderse. Pedro aquí, que niega a Jesús por miedo. Había olvidado quién era. Y el versículo 28 dice, llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Esto para mí es una contradicción aún más fuerte. Porque los judíos, claro, si ellos hubieran entrado en el pretorio, entonces ya de los gentiles, de los romanos, ya hubieran sido ya sucios y no podían haber ya entrado en la fiesta de la Pascua. Entonces ellos llevaron a Jesús a la puerta y dicen, mira, toma. Y no entran para mantenerse limpio, según los requisitos de la ley. Pero ¿ves lo chocante aquí? Es que están tirando a Jesús como trozo de carne, están tratando al Mesías esperado
buscado como un malvado y dicen que están preocupados de la limpieza de su corazón. Pero claro, para ellos todo era una obra, una tradición, una práctica, una cosa que siempre hacían. Y entonces tenían que proteger eso. Pero es curioso porque la Pascua era la fiesta para recordar la obra que Dios hizo para sacar a los judíos de la esclavitud de Egipto. Era para librarles de la esclavitud. Y tantas veces ya se mostraba, se miraba y recordaba esa fiesta para recordar cómo Dios responde a la necesidad. Y costó un cordero, la sangre ahí en el portal, para librarles y protegerles de la muerte que venía. Entonces es una fiesta también que mira atrás, pero también mira adelante, ya buscando el Mesías que iba a venir. Y ellos están pensando tanto en lo que tenían que hacer para preparar y participar en esa fiesta, que habían olvidado del significado de la fiesta. Qué triste. El propósito que Dios había dejado ya para seguir, su deseo de seguir celebrando las fiestas, para poder recordar el pasado, pero también para mirar y ver y esperar lo que venía. Lo que ellos hacían llegó a ser más importante que el mensaje de Dios. Entonces hay una contradicción muy fuerte. Y la semana que viene vamos a seguir en este texto, pero yo te quiero preguntar, ¿vives una contradicción? ¿Vives una vida que tú estás tan enfocado en lo que tú haces, en tus tradiciones, en tu mentalidad, en lo que tú piensas que debe pasar? ¿Tienes tu enfoque tanto en eso que no ves al Mesías? ¿Que no ves al Dios que tienes ahí delante, el que ha dado todo por ti? ¿Sigues buscando otro tipo de Dios para responder a tus necesidades? Mientras que Dios está ahí delante. Nos ha dado su palabra para verle. ¿Hoy estás con miedo? Porque tú sabes que si tú ya te pones firme y te levantas, te pones de pie y dices, Él es mi Dios, le voy a seguir, pase lo que pase. ¿Estás con miedo? Y por eso ya quieres esconderte. No eres la primera persona que ha pasado por eso. Pero Jesús sigue diciendo, mira, yo soy. Yo soy. Y esas palabras siguen siendo palabras de poder y autoridad, que van muchísimo más allá que el poder y la autoridad de este mundo. Como hemos visto, cuando Jesús hablaba, el poder de este mundo se echó atrás y acabó en la tierra. Y lo que va a pasar en este trozo del Evangelio es fuerte. Y es una contradicción de la lógica y de todo lo que Jesús era.
pero lo hizo con un propósito. Lo hizo por cada uno de nosotros. Lo hizo por amor. Y lo hizo para poder ofrecernos perdón y ofrecernos un futuro. Entonces hoy simplemente me gustaría animarte. Volver a ver este texto. Volver a ver a Jesús con ojos nuevos. Porque como hemos leído hace un par de semanas, entonces Jesús decía en el capítulo 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Eso es la realidad que vives? ¿Confías en Dios? ¿Tienes su paz? Es una decisión, no es una sensación o una emoción. Es algo que tienes que plantarte en la verdad de Dios. Así cuando viene la tormenta, tienes a dónde ir. Porque en este mundo ya enviará aflicciones. Tendrás aflicciones. Pero Jesús ha vencido al mundo. Por eso podemos confiar. Por eso podemos seguir de pie. Aunque somos débiles, aunque hay momentos de fracaso, Jesús seguía y sigue siendo el mismo. Y tiene la victoria hoy. Entonces nosotros tenemos que conocerle más y vivir lo que vemos de él. Entonces termino con una pregunta. ¿Quién eres? ¿Te defines por los valores y el poder, la autoridad, ya lo que este mundo tiene para ofrecer? ¿O te defines por lo que Dios ha hecho en ti y lo que Dios dice de ti? Tú vales mucho en los ojos de Dios. Aunque nadie más lo vea, Dios ve algo especial en ti. Dios te ama y muestra ese amor. Entonces te animo a volver a leer Romanos 5:8, Juan 3:16 y tantos otros versículos. Primero de Juan. Tantos otros sitios donde habla del amor de Dios. Y recordar, como veremos incluso con Pedro, que negó a Jesús 3 veces en este momento. Jesús perdona a Pedro y enseña a Pedro también perdonarse a sí mismo. Pero en nuestro mundo de contradicciones es importante recordar que hay un lugar seguro, estando con Jesús. Y como siempre, si tú tienes una necesidad, una pregunta, un comentario, contacta con nosotros. Entonces, nosotros nos necesitamos. Y no lo olvides que cada uno en la familia de Dios es importante. Y Dios te ama. Bendiciones y nos veremos muy pronto. La historia te rescató, la muerte derrotó, canten lo que Cristo vive.